Les damos la bienvenida entonces al webinar Inteligencia Climática Aplicada. Lo que vamos a hacer es analizar, identificar riesgos y oportunidades de las organizaciones en Chile frente al cambio climático. Los tres principales objetivos tienen que ver con dar a conocer qué está pasando actualmente en Chile, cuáles son las proyecciones, en cuanto a eventos climáticos, en cuanto a eventos físicos de transición y sus potenciales efectos en las organizaciones. Luego vamos a revisar herramientas prácticas, herramientas concretas que cada uno de nuestros panelistas está actualmente desarrollando y que ayudan o que están enfocadas a ayudar a las empresas a transformar su operación en una más amigable con el medio ambiente, más responsable, más eficiente, de menor consumo, más competitiva, pero también de una manera progresiva. Entonces vamos a pasar en el tercer punto a entregar conocimiento práctico. Nuestros panelistas nos van a contar cómo es que hacen cada una de las cosas que propusimos en el punto 2. ¿Vale? Mi nombre es Jaime Thornton, soy cofundador de Bosque City y voy a moderar este evento. El evento va a tener una modalidad de conversatorio guiado, va a durar 60 minutos en total. Los asistentes, es decir, nuestros visitantes, van a poder realizar preguntas a través del chat. El webinar está siendo grabado y luego lo vamos a colocar para que lo puedan repetir en nuestra página web. Y al final de la presentación les haremos entrega del PDF de la presentación para que se puedan concentrar en la conversación y no necesariamente en los datos. Le doy el paso a Laura para que se presente. Buenos días a todos, un gusto. Mi nombre es Laura González, soy ingeniera civil química de profesión, tengo un máster en sistemas energéticos y tengo 6 años de experiencia en temas relacionados a gestión de energía, particularmente trabajando con todos los procesos relacionados a la ISO 50001. En este momento me desempeño como subgerente de gestión energética y sostenibilidad en Copec EMOAC. Buenísimo, muchas gracias, Laura. Buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Saludos a mis colegas panelistas, Laura y Tomás, y a todos los asistentes que nos acompañan en este primer webinar de inteligencia climática. Yo soy Milena Pérez, soy líder de gestión de emisiones y sostenibilidad en Copec EMOAC, y desde el 2015 trabajo en materia de acción climática, impulsando proyectos de medición y reducción de emisiones para promover justamente la sostenibilidad empresarial. Mi objetivo es compartirles justamente cómo transformamos estos datos de inteligencia climática pues, en este valor fundamental para impulsar las estrategias de descarbonización. Así que bienvenidos y gracias a todos por participar. Muchas gracias, Mile. Muy buenos días a todos los asistentes a este webinar. Buenos días también a mis compañeros panelistas. Mi nombre es Tomás Aravena, soy fundador de Voltix Energía. Somos una empresa de ingeniería eléctrica con un enfoque sostenible e innovador. Desarrollamos proyectos de infraestructura de carga para vehículos eléctricos, sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento, diagnósticos energéticos para optimización de redes e instalaciones, auditorías y consultorías en cumplimiento normativo y gestión de proyectos. Buenísimo. Bienvenidos a nuestros queridos panelistas. Les cuento un poquito ahora en respecto de dónde está Chile, dónde está la región, dónde está el mundo. Todo lo que tiene que ver con inteligencia climática deriva en tomar mejores decisiones a partir de la información, de implementar diferentes iniciativas que aumenten la resiliencia al cambio climático y que también nos ayuden a transformar los desafíos en oportunidades reales para la organización. En base a esto, vamos al siguiente tema que tiene que ver con, ¿cómo se dice?, taclear los diferentes desafíos. Muchas gracias, Jaime. Bueno, voy a partir comentando un poco respecto a la ley 21.305, que la mencionaste hace un ratito, que es la ley de eficiencia energética, y que está enfocada, o está dentro del marco del Plan de Carbono Neutralidad 2050 que hizo Chile.
El objetivo de esta ley es justamente poder entender cómo utilizan la energía las diferentes organizaciones dentro de los diferentes rubros a lo largo de todo el país y cómo se pueden priorizar las acciones que llevan a esas organizaciones a hacer un uso más eficiente de su energía. Aquí me gustaría hacer un hincapié en algo bien importante. Normalmente se da por sentado, pero me gustaría aclarar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia energética, porque muchas veces es un concepto que está mal entendido. ¿A qué voy con esto? Me preguntan muchas veces, por ejemplo, ¿cómo afecta todos los temas relacionados a eficiencia energética a los procesos operacionales? En este sentido, todo lo que es eficiencia energética tiene una afectación súper positiva en los procesos operacionales, porque la eficiencia energética en sí misma es hacer lo mismo con menos energía o hacer más con la misma cantidad de energía. Y por lo tanto, cuando yo hago eficiencia energética, también estoy afectando de forma positiva mi proceso. Estoy generando la misma cantidad de producto, haciendo un uso mucho más eficiente del recurso. Entonces, yo creo que ese punto es súper importante mencionarlo y entenderlo también, para que dentro de las organizaciones, dentro de los diferentes rubros, se pueda conversar de forma mucho más clara y mucho más entendida qué es esto de la eficiencia energética, por qué es importante incorporarlo y cómo puede beneficiar desde distintas aristas a las organizaciones. Entonces, eso es súper, súper relevante. Entrando un poquito más en detalle en relación a lo que es la ISO 50001, la ISO es un estándar internacional que tiene varias aristas. Las más conocidas son las relacionadas a medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, calidad. La ISO relacionada a eficiencia energética es una ISO bastante más nueva. La primera versión fue en el 2011, la última actualización es del 2018 y probablemente dentro de poco se venga una tercera actualización o una segunda actualización más bien. Y es una ISO que tiene un componente mucho más técnico que las otras ISO, que conserva esta estructura de alto nivel, que conserva este proceso en donde se involucra desde la alta dirección de la compañía hasta el operador de última línea, que mantiene la estructura documental, el orden, la transversalidad de los procesos, pero que tiene ese componente muchísimo más relacionado con todo lo que es operación y mantenimiento de los procesos, en donde es operaciones, en donde es proceso, quien define qué es lo que me hace sentido y con qué debo relacionar el consumo energético para que le haga sentido a mi proceso, para que sea eficiente, para que nos permita generar un producto mucho más sostenible, porque obviamente todo lo relacionado a eficiencia energética tiene un impacto súper importante en temas de sostenibilidad, en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, en cuanto a reducción de uso de combustibles fósiles, por ejemplo. ¿Y ustedes ahora en ese sentido qué soluciones en particular, cuáles son las como las principales, quizás no las más básicas, pero las más potentes, las que actualmente están ayudando a dar a las organizaciones ese paso adicional en eficiencia? Te voy a poner un ejemplo práctico de una tecnología que tenemos y que trabajamos desde Copecomoa, que está relacionada con motores eficientes. Estos motores eficientes tienen una aplicación en diferentes rubros, particularmente en el rubro del retail. Hemos trabajado con distintas empresas y hemos obtenido porcentajes de ahorro que van el más bajo, desde un 37% hasta un 75% de ahorro en el recambio de estos motores. Esa diferencia. Son motores eléctricos que al implementar la solución, el consumo eléctrico se redujo hasta un 75% en algunos casos. Correcto. Wow. Correcto. Son motores de una tecnología diferente, bien disruptiva en relación a lo que son los motores tradicionales, y lo que ofrecen es justamente generar este ahorro energético porque son mucho más eficientes en el uso de esa energía para generar obviamente el mismo output, que es lo que necesitan las organizaciones. ¿Qué otras soluciones se están implementando actualmente que tienen que ver con energía?
Las soluciones tienen una gama bien amplia, dependen bastante del rubro, del tipo de organización en la que estemos participando y pueden ir desde algo tan simple como generar un control operacional estandarizado, como apagar equipos cuando no se están utilizando, que esto puede sonar obvio, pero muchas veces hemos sido organizaciones y nos hemos encontrado con que la principal pérdida energética que tienen está relacionada a malos procesos operativos, como eso, por ejemplo, que dejan los equipos encendidos el fin de semana y la planta no funciona el fin de semana. Claro. O consumos vampiros de equipos que se van quedando encendidos y que no son necesarios para el proceso que se está llevando en ese momento. Y ese tipo de cosas son de la parte operacional, pero también están todos estos recambios tecnológicos. Mencioné lo relacionado a los motores, pero también hay otras tecnologías que pueden ayudar un montón. Por ejemplo, en los casos en donde se usan generadores a diésel, que convierten el diésel en energía eléctrica, esta conversión o esta transformación de energía ya representa aproximadamente un 70% de pérdidas solamente en el proceso de transformación de energía. Entonces, si podemos reemplazar parte de esa energía por un panel solar, por energía eólica, por otro tipo de tecnología, esto va a afectar de forma muy significativa al proceso y va a generar una gran eficiencia. O sea, básicamente las herramientas que tienen las organizaciones hoy día van de modificar comportamientos hasta transformaciones tecnológicas más avanzadas. O sea, en todos los niveles de la gestión y de la administración pueden haber mejoras y la eficiencia energética tiene que ver con eso. O sea, contraer energía limpia, pero también usarla de una manera en que sea más eficiente que lo que se hace actualmente. Exactamente. Exactamente de eso se trata y de irse adaptando también al nivel de madurez de las organizaciones. Cada organización tiene un nivel de madurez distinto y es importante que la eficiencia energética esté relacionada con ese nivel de madurez y que le permita a la organización ir madurando con las tecnologías, de modo que la adopción de tecnologías sea adecuada para cada organización. Claro, o sea, no tiene que ser todo al tiro, sino que puede ir aplicándose de manera progresiva, dependiendo de dónde está cada organización. Y que bueno, en realidad todo este tema tiene que ver con eso, empecemos ahora, no esperemos a ser perfecto, empecemos ahora porque hay cosas que ahora mismo nos pueden beneficiar y con el tiempo vamos implementando diferentes iniciativas que sean más de un mayor impacto o más caras o más complejas para ir más allá todavía. ¿Existe, Laura, un sistema de monitoreo que tienen, que se puede utilizar para esto, no? Así es. Me alegra que lo menciones porque el monitoreo es una de las partes más importantes de todos los procesos de eficiencia energética. Pasan muchas ocasiones que las organizaciones quieren hacer eficiencia energética y de hecho lo hacen recambios tecnológicos, generan un montón de inversión en relación a eficiencia energética, pero como no están monitoreando, no saben cuál es el porcentaje de ahorro que obtuvieron, no saben justificar frente a gerencia, frente a la casa matriz, frente a diferentes organismos, cuánto es el ahorro que se está generando por esos recambios tecnológicos o por esas acciones que han tomado. Entonces, el monitoreo, la digitalización, la centralización de información es un punto súper relevante y que cada vez va a ir cobrando más fuerza a medida que las organizaciones empiecen a meterse con esto y se empiecen a dar cuenta de la importancia que tienen los datos y no solamente recopilar datos, sino obviamente analizarlos y gestionarlos para que puedan priorizar esas oportunidades de mejora y hacer una inversión eficiente en cuanto a utilización de recursos de cada una de las organizaciones. En un ratito nos va a poder contar cómo se hace eso, ¿ya? Perfecto. Le damos el pase a Tomás. Tomás, ¿nos podrías contar un poquito de cómo hoy día llevan a la práctica las soluciones de electromovilidad y que parten con tener una buena infraestructura de carga, ¿no? Muchas gracias, Jaime, por ese pase. Sí, efectivamente, mira, en Voltix Energía hemos trabajado en proyectos que abarcan desde la instalación de cargadores en centros comerciales, en condominios, en edificios de condominios, ¿cierto?, de vivienda, implementación de sistemas de carga para flotas industriales y también cargadores residenciales. Hemos visto que cada sector tiene necesidades específicas, pero que finalmente todos los interesados en desarrollar un proyecto de electromovilidad
tienen una motivación en común que es la sostenibilidad económica, ¿no es cierto? Y la preocupación por el medio ambiente. Por ejemplo, en el sector residencial, los cargadores son un paso clave hacia la autosuficiencia energética. Por un lado, hoy día los cargadores en residenciales ofrecen un costo más bajo de carga por la tarifa residencial, ¿no es cierto? Además de esto, hemos visto también en la experiencia que los clientes están adoptando tecnologías nuevas y están haciendo un uso combinado de paneles solares con almacenamiento y obviamente un pequeño consumo de la red, lo que los hace ser aún más autosuficientes. Entonces es clave hoy día la adopción residencial de vehículos eléctricos y esta adopción, ¿no es cierto?, de tecnologías nuevas como paneles solares y almacenamiento. ¿Y hay marcas que se diferencian entre algún sector, como el sector comercial, otra industrial, otras residenciales, o es estándar como para cualquiera de las tres? Lo que pasa es que va a ir diferenciado dependiendo de las capacidades, ¿no es cierto?, de la cantidad de vehículos que quieren cargar, del tiempo disponible. Cada sector tiene, ¿no es cierto?, sus propias necesidades, que las vamos a revisar ahora separadas. Ya revisamos la residencial, ¿no es cierto?, que te estaba comentando recién, pero en otros sectores es mucho más interesante. Por ejemplo, en el sector industrial, la electromovilidad ofrece una oportunidad única para optimizar costos operativos. Hoy día la electromovilidad tiene una reducción de costos importantes, ¿no es cierto? El recambio y la transición a vehículo eléctrico puede llegar a ahorrar hasta un 70% en los costos operativos. A eso le sumas aproximadamente un 40% por costos de mantenimiento de los vehículos. Los vehículos eléctricos hoy día tienen mucho menor mantenimiento, ¿no es cierto?, debido a las características de los motores y de diseño. Menos partes. Tienen menos partes, efectivamente, y funcionan con menos, no tienen aceite, por ejemplo, filtros, etc. Oh, wow. Se hace muy interesante en los clientes industriales, como por ejemplo un centro de distribución, ¿no es cierto?, la carga inteligente. Hoy día la electromovilidad también tiene que considerar no sobrecargar, ¿no es cierto?, las capacidades de potencias disponibles en las propiedades. Entonces la gestión de carga inteligente hoy día es importante, optimiza el uso de energía y obviamente también los costos, ¿no?, porque se pueden considerar cargas en horarios donde la energía es un poco más barata y viene también desde fuentes más renovables. ¿Tienes por ahí el dato de cuánto cuesta un kilowatt hora en comparación a lo que se puede andar, por ejemplo, con el equivalente en combustible? ¿O cuánto cuesta llenar un estanque, por ejemplo, de combustible? Por ejemplo, digamos uno normal, 60 lucas, mientras que ¿cuánto costaría? Depende obviamente de la capacidad de la batería de un vehículo eléctrico para hacer esa diferencia. Pero aproximadamente el costo de carga de un estanque de una batería, por ejemplo, 70 kilowatts, es aproximadamente entre 8.000 y 10.000 pesos, versus un equivalente a combustible que es aproximadamente entre 40 a 50.000 pesos, ¿no? O sea, si tenía una camioneta muy grande, no creo que te interese mucho el cambio climático y el costo del llenar el estanque va a ser 150.000. Pero hay una gran diferencia entonces entre la carga de un vehículo eléctrico, o sea, versus el Mira, según nuestra experiencia, ya se hace conveniente el cambio hacia un vehículo eléctrico si es que tú andas desde 55 kilómetros diarios aproximadamente. Wow, muy buen dato ese. Ya nos va a poder contar también cómo se lleva a la práctica estas diferentes soluciones en cada uno de los sectores. Claramente, en este contexto climático, la eficiencia energética es una de las principales, porque la energía, tanto su generación como su consumo, genera más o menos un 70% de las emisiones totales. Gran parte de eso se puede afectar integrando nuevas tecnologías, modificando procesos, cambiando comportamientos, cambiando la flota de vehículos o incluso los vehículos propios por vehículos eléctricos que de una u otra manera tienen también sus desafíos. No es todo lindo, pero que
definitivamente la electrificación de todos los sistemas está yendo hacia allá y la electromovilidad es clave para llegar. Correcto. Ahora, todas estas iniciativas no se pueden hacer sin inteligencia climática, no se pueden hacer sin los datos, no se pueden hacer si no entendemos dónde estamos y saber qué herramientas podemos utilizar. Entonces, le vamos a pedir a Mile que nos cuente un poquito respecto de cómo se trabaja esta parte, cómo llegamos a Tomás, cómo llegamos a Laura, cómo llegamos a otras soluciones de compensación. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Sí, súper relevante. Con respecto al rol de la cuantificación en la estrategia empresarial, importante mencionarles que la medición de emisiones no solo es un requisito legal o de sus stakeholders, sino que también es un insumo estratégico para la toma de decisiones informadas. Es súper importante ese concepto. Sin datos confiables, las empresas pues no pueden diseñar estas estrategias efectivas de descarbonización que estén alineadas tanto con sus objetivos financieros y también regulatorios. Por ejemplo, en Copec EMOAC, como empresa de suministro de energía renovable, hemos logrado evitar la generación de más de 148.000 toneladas de CO2 solo en el año 2024. Además, desde la experiencia con algunas empresas clientes, también hemos logrado identificar en promedio más de 20% de ahorros de huella de carbono y 30% de ahorros en huella hídrica, pero estos datos no cobrarían ninguna relevancia si no corresponden a una estrategia integral o no se comparan con una línea base. De allí la relevancia de una cuantificación inicial. Entonces, respecto a eso, existen ejes claves de medición o cuantificación o estimación de estas emisiones o esta famosa huella hídrica o huella de carbono. Y es importante que sepan que hay metodologías y estándares que son internacionales que permiten compararse entre las empresas. Por ejemplo, para huella de carbono, comentarte, Jaime y equipo, que existen dos estándares principales, como el GHG Protocol, que en el fondo mide las emisiones en 3 alcances, el famoso alcance 1, 2 y 3, donde el alcance 1 está asociado a las emisiones directas, asociadas a combustión, a proceso, fuente fija, fuentes móviles. El alcance 2 está más ligado a las emisiones indirectas por el consumo de energía eléctrica, y el alcance 3 ya está asociado a toda la cadena de valor. Entonces ahí ya entramos a ver el tema de proceso, el fondo de transporte, residuos, etc. En paralelo está la ISO, una ISO también que es la ISO 14064, que en el fondo estandariza la cuantificación con un enfoque más de certificación. También consta de 6 categorías básicamente, donde también está la emisión directa, asociada un poco a lo que vimos en el alcance 1, una categoría 2 un poco asociada al alcance 2 también, que es el tema eléctrico, y una categoría, y el resto de categorías asociadas como al transporte, uso de insumos, entre otros. Esta, por ejemplo, es súper importante porque esta certificación nos permite reportar en el Programa Nacional de Emisiones de Huella Chile. Que, básicamente ahí el protocolo GHG lo que hace es decirnos cómo medir las emisiones, cómo cuantificarlas, dónde identificarlas y cómo estandarizar los datos. Mientras que la ISO 14064, que en este caso sería _1, para la cuantificación de emisiones dentro de la organización, nos dice cómo se debe medir, a quién hay que preguntar, cómo almacenar los datos, cómo interpretar estos datos y luego presentar esta información de una manera organizada para que un verificador pueda luego, que es lo que tú decías, está más enfocada a certificación. Correcto, correcto. Y ese homólogo ocurre también con el tema de la huella hídrica / huella de agua, que aquí quisiera hacer esa pequeña diferencia, conceptualmente son un poco distintas. La huella hídrica, por ejemplo, está guiada por la Water Footprint Networks. En el fondo mide en tres alcances también el tema del agua, asociado, por ejemplo, al agua verde, en el fondo es como esta agua que se incorpora al suelo, el agua azul, la huella azul, que en el fondo es el agua que se usa tanto de fuentes superficiales o subterráneas, y el agua gris, que en el fondo es esta agua contaminada que viene ya de riles o plantas de agua servidas, ¿no? Esto tiene un enfoque más en el uso del agua. Y así, a su vez, como en el tema de huella de carbono, también hay una ISO, es muy similar, no se confundan con el número, es la ISO 14046, que conceptualmente esta sí mide la huella de agua,
y está separada básicamente en dos enfoques, la huella directa, que es justamente el agua que se usa para los procesos productivos, y la huella indirecta, que es mucho mayor, de acuerdo a todos los antecedentes que tenemos, es toda el agua que se usa para toda la cadena de suministros energéticos, proveedores. Así que esta tiene un enfoque muy interesante asociado a los impactos climáticos y también se usa para reportar en el APL del certificado azul, que está impulsado por la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático. Entonces, integrar estas métricas permite tener una visión también completa de la compañía, ver los impactos ambientales y también posicionarlos en estos estándares nacionales, ¿no? Para impulsar un poco lo que se suma a los requerimientos de la Ley Marco de Cambio Climático. Buenísimo. En ESG, ¿qué nos podrías, esa parte yo sé que te manejas muy bien, si nos pudieras contar un poquito qué se trata? Sí, básicamente en materia de ESG también realizamos bastantes análisis o diagnósticos ESG, que en el fondo es este enfoque medioambiental, social y de gobernanza, que responde un poco a lo que es el concepto de sostenibilidad, ¿no? Este equilibrio dinámico que ocurre entre las personas, el medio ambiente y la parte económica. Ahí también desarrollamos diagnósticos ligados a distintos estándares. Allí es importante mencionarles que lo que conversábamos al inicio, tras bastidores del webinar, de este problema que pasó con la cereza, hay estándares internacionales que posicionan a Chile frente a mercados en materia de exportación. Por ejemplo, para el rubro minero existe un estándar que se llama de Coppermar, para el rubro vitivinícola un estándar que se llama el Código de Sustentabilidad del Vino, que en el fondo decanta todo lo que es sostenibilidad ESG en estándares, en hitos, un poco normado por lo que es la ISO, y nos entrega algunos pilares asociados quizá a estándares GRI, TCFD y otros estándares que existen en materia de sostenibilidad y medio ambiente para que las empresas puedan decantar, aplicar los ítems que les interesa y poder reportar o sumarse a todas estas iniciativas internacionales y posicionar el mercado chileno como un referente en sostenibilidad. Qué buenísimo, porque de eso se trata al final este webinar, es encontrar cuál es el contexto en el que nos encontramos hoy día en Chile. Las empresas chilenas, nosotros tenemos una balanza comercial que se mide por cuánto vendemos versus cuánto compramos al exterior. Por lo tanto, y ese superávit que esperamos, o sea, vender más de lo que compramos, también está sujeto a que las empresas chilenas sean competitivas y si no tenemos en consideración que el cambio climático presenta desafíos fuera de Chile también, es decir, en el trayecto y en los mercados de destino, estas herramientas nos van a ayudar a poder hacer frente de mejor manera, quizás no garantizar, porque siempre hay cosas que pueden pasar, cosas que pueden cambiar, pero sí o sí nos van a ayudar a tener una mejor oportunidad de prosperar en este nuevo contexto climático. Así es. Y esos desafíos que mencionas rápidamente para cerrar, se presentan aguas arriba y aguas abajo. Es decir, antes del proceso, porque nos hemos conseguido casos donde, por ejemplo, algún insumo como zinc, bolas de molienda, etcétera, en distintos rubros, tienen una huella tanto de agua como de carbono altísima en términos del uso del insumo, y eso es lo que les mueve toda la aguja en términos de emisiones, ¿no? Y también, bueno, aguas abajo para el posicionamiento que estábamos conversando. Así que de ahí la importancia. Ahora vamos a pasar a una parte más práctica en la que vamos a aterrizar cómo se hace cada una de estas cosas. Vamos a seguir con Milena en este caso porque inicialmente partimos siempre con el diagnóstico, con saber dónde estamos, y vamos a luego seguir con Laura y con Tomás, que nos van a contar respecto a cómo se hacen las soluciones de eficiencia energética, cómo se ejecutan también la infraestructura o los proyectos de infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Así que Mile, te doy el pase para que nos puedas contar aquí. Sabemos todo parte cuando se identifica la necesidad. Sí, perfecto. Bueno, ahí justamente cómo nace esta necesidad, básicamente los procesos de cálculo de las huellas en general son bastante similares, se segmentan principalmente como en 4 etapas, ¿no? De esa forma quizá quisimos nosotros también segregarlas, 4 macroetapas, donde parten justamente como con un diagnóstico y revisión de todos los datos. La idea es identificar las fuentes de emisión, o incluso las fuentes de uso de agua, cuantificar luego bajo a estos estándares, ya sea GHG Protocol o las normas ISO,
una parte 3 donde se hace un análisis, un informe de todas las oportunidades de reducción, y justamente ya la parte 4 que es acompañamiento en verificación independiente, ¿no? Ya sea para mostrar a Huella Chile o a una agencia de sostenibilidad de cambio climático. Mira, el objetivo de esto, ¿sí? El levantamiento de los datos de información, ¿cómo se hace en la práctica? Sí, en la práctica, en el fondo hacemos reuniones consensuadas con el cliente, incluso vamos a terreno, hacemos visitas a terreno, es un equilibrio dinámico entre trabajo de información documental y levantamiento físico. Nosotros solicitamos como una especie de checklist de información de todo lo que incluyen todos estos alcances que mencionamos anteriormente. Hacemos primero también un barrido de lo que puede aplicar o no, dependiendo de la industria y el tipo de proceso que se realice, y en función de eso empezamos a solicitar la información. Cuando canalizamos y tomamos toda esta información, luego vamos a verificarla en terreno. Es súper importante hacer eso, estar con el cliente, estar in situ. Ahí siempre identificamos sitios que nos faltan. No nos contaron de un pozo que no se está contabilizando, de algún cilindro de CO2 por allí que quedó fuera. Entonces todo eso lo identificamos en terreno. Esa es como la parte más entretenida. Justamente entramos en el ADN de la organización, identificamos cuáles son las principales fuentes de emisión, las pérdidas de agua también, y bueno, la idea es entregar de esto indicadores que de nuevo nos permitan tomar decisiones informadas. Entonces, ahí tú te juntas después con tu equipo y analizan toda la información, la estructuran de una manera en que se transforme en inteligencia, o sea, en algo que nos permita tomar decisiones, ¿cierto? Claro. Y con indicadores que sean relevantes también para los clientes, ¿no? Muchos son, nos pasaba, por ejemplo, en la minería del oro, o en la mediana minería, que el indicador es, por ejemplo, toneladas de CO2 por toneladas de metal doré, y ahí uno va entrando en todos esos conceptos, otros que son simplemente por tonelada de producto, etcétera. Entonces ahí vamos entendiendo los indicadores que les sirve a la industria, los que ellos reportan tanto a sus stakeholders como a instancias nacionales e internacionales, y generamos estos indicadores. Luego hacemos informes de cierre, vamos y contamos como todos estos resultados, y partimos obviamente con la implementación de estrategias en la medida que el cliente lo quiera, con estrategias de reducción, que un poco ahí entra como todo el enfoque que hace, bueno, Lau y Tomás. Y ahí en ese caso, Mile, perdón, justo te interrumpí, eso es lo que da pie para Laura, y da pie para Tomás, y da pie para otras iniciativas, pero un punto que es clave: ¿esto es temporal o se hace una sola vez o se hace todos los años? ¿Cómo funciona esto para ir...? Sí, se hace, si quieres reportar, por ejemplo, en Huella Chile, se hace anual, pero idealmente que uno vaya teniendo ese indicador de carácter mensual. De hecho, nuestras herramientas permiten que mensualmente uno pueda ir viendo este indicador y que de nuevo pueda tomar decisiones informadas. Nosotros hemos visto que uno de los errores comunes al abordar estos temas de reducción de emisiones es la toma de decisiones aisladas. Por ejemplo, llegar a cambiar bombillas, etcétera, sin analizar un panorama completo que a menudo... Claro, incluso el mayor porcentaje nos hemos conseguido de huella a veces proviene de un insumo clave para la operación, y la acción más corta es, como mencionaba Laura, a veces puede ser operacional y es llegar y cambiar a un proveedor más sostenible, ¿no? Entonces, la idea es justamente entender el fondo, entender el ADN de la operación, y luego sí tomar decisiones informadas en base a ello. Genial. Básicamente el informe entonces lo hacemos todos los años, y a medida que vamos recolectando la información también vamos viendo en la práctica la progresión que vamos alcanzando, o sea, qué tanto está funcionando lo que estamos haciendo, y como Laura decía antes también, implementamos de una manera progresiva. Primero una parte, luego otra parte. Ahí, Laura, si nos quieres contar en la práctica, ¿cómo funciona lo que hacen ustedes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llegan agarran la información de Milena, el informe dice, oye, cambia esta tecnología, ajusta estos, aquí están tus pics de consumo, etcétera? ¿Cómo lo transformas tú en beneficios reales para la empresa? Sí. Ahí tomándome de ese punto hay algo súper importante para mencionar, y es que todos estos procesos son procesos de mejora continua y son procesos muy dinámicos. Entonces, preguntaste cada cuánto se hace. Eso va a depender un poco de la organización, de su madurez, pero también tiene que ver con este dinamismo y con este proceso de mejora continua, que diría yo que es infinito, porque siempre van surgiendo nuevas tecnologías, nuevas exigencias, nuevas regulaciones, cambios en todo sentido, a los cuales tenemos que irnos adaptando con los procesos, con las soluciones que vamos a implementar, y que son justamente lo que nos permite
llegar a soluciones que sean efectivas para las organizaciones. Aquí en este punto es súper importante tener indicadores, que fue lo que mencionó Milena, indicadores que hagan sentido y que se relacionen con el proceso productivo o con el core del negocio de la organización en la que estamos trabajando, porque cuando se generan indicadores aislados, cuando yo miro la factura de la luz simplemente por mirar la factura de la electricidad, claro, yo me comparo con el mes anterior, pero puede ser que haya tenido un alza y aún así esté siendo más eficiente porque tuve mayor producción o porque tuve... Entonces, ver los datos aislados es algo que de cierta forma lleva necesariamente a tomar decisiones erróneas. Es súper importante integrar. Ahí podríamos decir que si pagué lo mismo por energía, pero produje más, los datos aislados no tienen sentido, pero cuando los juntamos se transforma en un indicador de intensidad energética. ¿Cuánta energía consumo versus cuánto produje con ese kilowatt, por ejemplo? Buenísimo. Exactamente, y son esos indicadores justamente a los que hay que hacerles un seguimiento continuo y que también tienen un seguimiento bastante dinámico, porque yo puedo pensar inicialmente cuando llego a la organización que la variable relevante o el factor al cual tengo que hacerle seguimiento porque es el que me impacta en el consumo energético es uno, y a medida que se va madurando el proceso, que todos se van involucrando más, que van entendiendo qué es lo que se hace, cómo se hace, puedo ir incorporando otras variables que probablemente en un inicio no había visualizado o simplemente no tenía la información. Y aquí volvemos al tema del monitoreo, de la sensorización y de llevar todo esto a plataformas que nos permitan ordenar esa información y analizar esos datos para poder generar soluciones que sean efectivas. Claro, perfecto. En la práctica, Laura, ¿cuál es por ejemplo, ya el informe de Milena me dice, tenemos que hacer esto? ¿Cuándo parte el proceso? ¿Qué sigue y cómo se llega al final? O sea, me imagino que simultáneamente deben implementar diferentes iniciativas y otras, y entre medio quedan los procesos de medición, de seguimiento. Sí, yo te mencionaba en la primera parte del webinar que todas las organizaciones tienen distintas etapas o distintos procesos de madurez. Entonces va a depender mucho de en qué etapa se encuentra la organización. Siempre se parte por un análisis inicial, y lo que nos dice ese análisis inicial es cuál puede ser la hoja de ruta más adecuada de acuerdo al nivel de madurez de la organización. Claro. Y esa hoja de ruta tiene algo súper importante, y es que nos ayuda a priorizar actividades que vamos a realizar. Esa priorización va a depender netamente de las características que tenga la organización y del momento en el que se está implementando la tecnología. Entonces va a haber algunas organizaciones para los cuales la lógica nos diga empecemos por todo lo operacional, pero van a haber otras que tienen excelencia operacional, que tienen sus procesos súper estandarizados, que tienen un montón de cosas ya implementadas por otras razones, con las cuales el paso siguiente es generar recambios tecnológicos, es buscar cosas innovadoras, es generar integración de tecnologías, y obviamente va a depender también de cuál es el plazo para el cual estamos generando la hoja de ruta. Lo ideal es que yo me trace un objetivo a largo plazo y que vaya definiendo actividades a corto o mediano plazo para ir abordando lo que yo quiero lograr con ese objetivo que tiene un plazo un poquito más largo. Entonces, eso es súper, súper relevante, y es bien importante que esté muy bien alineado con las decisiones estratégicas y con los objetivos estratégicos de cada organización. Que no sea algo aislado, solo del área de operaciones o de mantenimiento, solo del área de sostenibilidad o del medio ambiente, sino que sea un trabajo conjunto que esté integrado dentro del ADN organizacional y que involucre, como ya te he dicho, a todos los actores clave dentro de la organización. Buenísimo. Buenísimo. Súper importante el compromiso de la dirección de los líderes de la organización. O sea, si en la práctica ustedes, por ejemplo, Milena hace un gran levantamiento, genera un gran reporte de acción, o un plan de acción, y luego se implementa este plan de acción, si en la práctica los usuarios no se comportan como deberían, al final el efecto sigue siendo menor de lo que podría ser. Y ahí es donde está la importancia de los líderes de cascadear correctamente la información. Y más que cascadear información es inspirar.
creo que una de las cosas donde fallan las organizaciones hoy día para tener los resultados como totales que potencialmente podrían tener, fallan en esa transmisión de por qué lo estamos haciendo. No se trata de cumplir con la normativa, se trata de que el mundo se está calentando a un ritmo mucho mayor al que se calentaría normalmente, y que eso está generando impactos a nivel climático, impactos a nivel físico que están derivando en nuevas tendencias, en nuevas regulaciones, en nuevas exigencias que son las que estamos hoy día viviendo. Y estas nos han obligado a desarrollar diferentes tecnologías, procesos, herramientas como los sistemas de gestión de energía y los vehículos eléctricos. Ahí, Tomás, si nos puedes contar un poquito respecto de cómo hacen en la práctica, qué tipo de cargadores se utilizan, qué hay que hacer, si, por ejemplo, lo que estábamos viendo inicialmente en cuanto a la necesidad de potencia, cómo en la práctica, cómo funciona la infraestructura de carga para vehículos eléctricos. Primero, cuando se crea la necesidad, ¿no es cierto?, de instalar un cargador, es cuando el cliente ya decide o ya ha comprado un vehículo eléctrico para el uso. Ahí hay que tener varias consideraciones y hay aspectos bien claves. Por ejemplo, para clientes industriales es importante determinar los kilómetros que recorrerán sus vehículos, ¿no es cierto?, y los tiempos que van a tener disponibles para la carga. Una vez teniendo los kilómetros que van a recorrer y el tiempo que tiene para cargar, se determina si es que el cargador, qué potencia tiene el cargador, ¿no es cierto? Puede ser de carga lenta, de carga mediana o de carga rápida de frentón. Una vez determinando qué tipo de cargador, hay que analizar las potencias disponibles, ¿no es cierto? Si es que la energía y la potencia está disponible en el lugar, si es que no está disponible, hay que considerar obviamente aumentos de capacidad o empalmes nuevos. Es importante de ahí destacar que si es que un cliente, por ejemplo, va a instalar un cargador de carga rápida, que son aproximadamente desde los 50 kilowatts hacia arriba hasta 180 kilowatts hoy en día, 200 kilowatts, los clientes pueden hacer un aumento de capacidad y a su vez pueden entrar en la categoría de cliente libre, ¿no es cierto? Hoy día sabemos que las potencias han bajado a 300 kilos. Hay muchos clientes que hoy día no tienen esa capacidad, esa potencia, y al instalar un cargador de carga rápida automáticamente la van a tener. Entonces es importante ahí también asesorar a los clientes para que vayan a buscar un suministro, ¿no es cierto?, renovable. El mejor precio que van a conseguir por la energía, ¿no? Exactamente, y van a conseguir un mejor precio por la energía. Otro aspecto importante es la escalabilidad, ¿no es cierto? Es importante desarrollar un proyecto de infraestructura de carga pensando al tiro en un crecimiento futuro, ¿no es cierto? Porque se dejan espacios, se dejan capacidades, conductores disponibles ahora, lo que puede evitar obviamente en el futuro costos más altos por ampliaciones. También es importante la ubicación de los cargadores. En un centro de distribución, por ejemplo, la ubicación de los cargadores debe permitir a su vez la carga de los vehículos y la operación continua, ¿no es cierto?, de los demás vehículos, camiones que van a estar entrando directamente. Claro. La cercanía con los tableros eléctricos existentes se torna importante, ¿no es cierto?, porque va a disminuir los costos de instalación. Y obviamente el uso combinado de tecnología. Voy a poner un caso en particular. Hace poco en Voltix Energía construimos un hub de carga en un centro comercial que son estacionamientos de un supermercado. Este supermercado tenía una potencia disponible, no podía tener un aumento de capacidad o no lo estaban considerando dentro de esta etapa del proyecto. Estos cargadores fueron 14 cargadores de carga de 22 kilos, que es carga mediana, no es carga rápida ni tampoco la más lenta. Y con un sistema de gestión de carga local y a su vez también a través de software, son capaces de cargar hasta 14 vehículos al mismo tiempo sin superar las capacidades disponibles que tienen. O sea, en la medida que va llegando un vehículo eléctrico, se va distribuyendo la energía para cada uno. O sea, si hay 100 amperes, por ejemplo, disponibles y se conecta un auto, los 100 amperes van a salir a ese auto. Si son 2 o 3, se va a repartir esos 100 amperes entre los 3, 4, 5, 6, y en la medida que se vayan conectando, se va a ir repartiendo de manera equilibrada para no sobrepasar capacidades. Claro.
Esto del software de balanceo de carga, monitoreo y eso, la alimentación de energía de estos cargadores, o sea, entendemos que no tiene sentido tener generadores diésel que cargan los vehículos eléctricos. Sabemos si... Idealmente no, porque sería, claro, ¿cierto?, muy contraproducente. contaminante. Pero al mismo tiempo sabemos que la red eléctrica a la cual está conectado generalmente una infraestructura de carga, está sujeto a la matriz, a cómo se está generando esa energía en ese momento de carga. Exactamente. Generalmente los centros comerciales ya tienen capacidades que los hace ser clientes libres, ¿no es cierto? Ya han negociado un buen precio, ya tienen un suministro renovable, y es súper conveniente para este sector precisamente, en específico para el sector comercial, porque hoy en día no solo es una inversión el desarrollar un proyecto de electromovilidad, sino que para este tipo de segmento de sector, desarrollar un hub de carga o puntos de carga tiene una serie de beneficios en el fondo. Por una parte, aumenta el tiempo de permanencia de los clientes en el lugar, ¿no es cierto?, porque la carga toma tiempo y esto puede aumentar aún más las ventas, ¿no es cierto?, del cliente. Claro. El cliente vende energía adicional para la recarga de vehículos eléctricos, o sea, además de su uso, puede vender para los cargadores, ¿no es cierto? Los hubs de carga tienen generalmente un uso en horarios. Si nosotros construimos un hub de carga que era específicamente para Mercado Libre, por ejemplo, y el cliente cerró con Mercado Libre un trato para el uso del estacionamiento en cierto horario. Por lo tanto, este cliente comercial obtuvo un beneficio adicional porque donde hoy día donde ayer tenía un estacionamiento que no era utilizado para nada, o más que para los clientes que iban a comprar, hoy día tiene un adicional, ¿no es cierto?, que es arrendar ese espacio para la carga exclusiva dentro de un horario. Buenísimo, o sea, hay una nueva industria que se generó alrededor, o sea, está la energía que convencionalmente llegaba directo al consumidor final, la distribuida, que ahora se transforma en un administrador de esta energía, que es la que pone la energía a los cargadores, el Correcto. dueño de los cargadores, que lo puede arrendar, lo puede utilizar para sí mismo, o sea, está todo este nuevo modelo de negocio. Y en línea con eso, Tomás, la escalabilidad que tú mencionabas, creo que uno de los puntos claves por qué todavía no podría penetrar en mayor cantidad la movilidad eléctrica, porque no existe o sí existe. ¿Cómo está funcionando eso de la infraestructura de carga a nivel nacional? Hoy día está ocurriendo algo puntual en el sector de la electromovilidad, es que el aumento de la venta de vehículos eléctricos es considerable, pero no estamos quedando atrás en la infraestructura de carga. Claro. Hoy día necesitamos mucho más infraestructura de carga y hay un aspecto principal para que los clientes todavía tengan una barrera al construir, que es el costo inicial, ¿no es cierto?, de la infraestructura. Pero hoy día no vemos que se le presente un análisis detallado de costos al cliente, indicándole que esta inversión inicial, con todos los costos, con la reducción de costos que van a tener en operación, y entre otras, y los beneficios que estábamos hablando hace un rato de venta de energía o de arriendo del estacionamiento, no lo entregan como dato. Entonces es importante hacer un análisis de costos versus en cuánto tiempo voy a recuperar con todos los beneficios que estamos hablando extra. Entonces, claro, por una parte... exactamente. Entonces es muy importante, como te digo, hacer un análisis de costo detallado con el tiempo de recuperación de la inversión, porque hoy día cada vez vamos viendo que la inversión se va recuperando cada vez más rápido en la medida que más autos vayan cambiando hacia vehículos eléctricos. Vamos entonces integrando todo, partimos con el inventario, con la inteligencia climática que se genera a través de diferentes metodologías, normas ISO, que llevan al desarrollo de estrategias integrales, donde la parte de energía es esencial, la parte de tecnología y en este caso electromovilidad, que el transporte es una de las partes indiscutiblemente importantes del negocio, y también nos queda para cerrar otras alternativas que tiene la organización para compensar todo lo que no logró reducir. Nos queda poquito tiempo, pero básicamente me gustaría mencionar que si bien existen varias herramientas como los créditos de carbono y el programa de Huella Chile,
la compensación se debería pensar, se debería imaginar desde un punto de vista en que no existe la capacidad de producción, ni tampoco la capacidad de transformación simultánea de toda la economía, como para poder reducir a cero las emisiones. Pero eso no significa que no podamos alcanzar la carbono neutralidad. Todas las iniciativas de Laura, de Milena, de Tomás, las de Bosque City, todas incluyen un caso de negocio, es decir que hoy día la legislación ha creado también un entorno en el que se puede recuperar la inversión mientras se aumenta la competitividad, la resiliencia al cambio climático y se genera también una cultura interna mucho más potente, inspirada porque las decisiones de la organización van en línea siempre. Tienen una estrategia y hay compromiso de todos los participantes, desde el gerente general y los fundadores, el directorio, hasta la persona de menor jerarquía o los grupos, incluso las personas que vienen a trabajar de manera temporal, que hacen reemplazos, la gente que postula un cargo en una empresa que demuestra claridad y autenticidad en su propósito, también es más atractiva y el marketing boca a boca va a aumentar y mejorar la reputación de esa empresa. O sea, podemos ver que inteligencia climática hoy día significa múltiples cosas, que todas son parte de un todo, como decía Milena, tomar decisiones aisladas nos perjudica, mientras tomar decisiones integradas nos ayuda a disminuir el riesgo, aumentar la efectividad y también nos da la posibilidad de dirigir mejor los recursos, ¿cierto? Les quiero dar, partiendo por ti, Laura, un espacio para que podamos conversar de los últimos temas. Si te gustaría mencionar algo para cerrar. Yo creo que para cerrar me gustaría dejar el puntito de que todo lo relacionado a eficiencia energética abarca en términos generales 3 cosas básicas. Uno son los beneficios energéticos de hacer eficiencia energética, que va supremamente ligado a los beneficios operacionales o productivos. El otro es el beneficio económico, que está relacionado a esa mejora de los procesos productivos. Y el tercer punto, que es súper importante también, es que está súper ligado a todo lo que es reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, nuevamente, la importancia principal de todo esto es integrar las soluciones y ver cómo cada una de esas soluciones va aportando a las demás para que en conjunto puedan generar valor para las organizaciones. Buenísimo. Muchas gracias, Laura. Mile. Sí, ahí comentar rápidamente que todo esto que mencionamos solo responde a extraer valor y reducir el daño, ¿no?, que estamos generando que sea en el medio ambiente. Y si nos paramos en esta línea del marco regenerativo, que es este gráfico que muestra desde que somos convencionales, somos verdes, sostenibles, luego nos falta una patita súper importante que la mencionaste ahí un poco, que es la parte restaurativa y regenerativa, ¿no?, para poder agregar valor recién y poder devolver todo el impacto que hemos realizado. Ahí tenemos que empezar a hacer estrategias ya más de restauración de ecosistemas, entrar en la parte de economía circular, biodiversidad y otras aristas que no alcanzamos a mencionar, pero eso, comentarles que, bueno, es un camino largo, pero la idea es que vayamos avanzando en este proceso y sumándonos un poco a todas las iniciativas, tanto nacionales como internacionales, que nos permitan ser entes diferenciadores. Buenísimo. Muchas gracias, Mile. Tomás. Mencionar que la ejecución de proyectos de electromovilidad requiere siempre de un enfoque multidisciplinario. Yo le estaba mencionando hace un rato atrás todos los beneficios que tiene, y mencionar también a los clientes que esta inversión es súper sostenible, se recupera mucho la inversión, ¿no es cierto? Esta solución es efectiva para disminuir considerablemente los costos operacionales y que trae finalmente múltiples beneficios. Y en eso nosotros estamos enfocados en entregar soluciones que sean precisamente integrales y con obviamente altos estándares de calidad técnica. Así que los invitamos a ser parte de la electromovilidad, a interesarse por esto y a evaluar proyectos en sus propiedades. Genial. Con esto damos por terminado este conversatorio. Sin duda aprendí un montón. Lo que más me queda es que tenemos esta capacidad de lograr el objetivo en el caso que nos lo propongamos. Todo parte con identificar la necesidad, decidir actuar de manera
de manera auténtica, o sea, decir lo que vamos a hacer y luego contratar a un equipo que apoye esta gestión es esencial para que se haga de una manera efectiva y duradera. Pues no queremos hacer algo que va a ser una sola vez, sino que algo progresivo que dure por mucho tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a ustedes también, queridos panelistas. Invitamos a todos a que nos puedan hacer llegar sus preguntas, pueden responder a la misma invitación que les llegó con sus preguntas y les respondemos individualmente, o me pueden escribir también a jaime@bosquecity.cl y también les podemos responder ahí sus preguntas. Muchas gracias a todos, que tengan un gran día. Que estén muy bien, hasta luego.